Tengan todos muy buenas tardes. Como siempre, le damos la bienvenida a una conferencia de Gnosis. Hoy vamos a hablar de Gnosis, como todos los domingos. Espero que coloquemos nuestra conciencia para que sea ella la que reciba este mensaje y podamos tomar de ella una motivación que nos permita trabajar, cambiar muchos aspectos de nuestra vida. Yo analizando últimamente sobre el acontecimiento diario de la humanidad, precisamente en esta semana llama una señora desesperada porque tiene conflicto en el hogar. Su esposo la abandonó y ella por todos los medios pide ayuda. Ella no quiere que se desintegre su familia, su hogar, y a grito va por todos lados pidiendo ayuda. ¿Cómo hace para que el Señor regrese a su hogar? Y menciona las siguientes palabras: yo le pido a Dios que me saque de mi corazón el amor que siento por ese hombre. No sé por qué permitió que yo me enamorara de él. Y sufre terriblemente porque su matrimonio ha fracasado. Ese panorama en la humanidad no es nuevo. Todos sufrimos, hay separación en los hogares, los niños pasan mucho trabajo por esas separaciones, conflictos, y las personas buscan salida a todo esto, no encuentra de qué manera puede sortear su dolor, su tragedia. Siempre he afirmado que con todos los adelantos que ha tenido la ciencia y todo el desarrollo espiritual de la humanidad, todavía como que no alcanzamos darle a la humanidad una herramienta o una esperanza de lograr, de que cada ser humano logre una paz, una armonía individual con su familia, con la sociedad. Viendo las cosas de esta manera, pues ya uno dice, bueno, hasta cierto modo, cuando la Sagrada Escritura habla que ha llegado los tiempos del fin, pues hasta tendrá razón, porque la humanidad sufre demasiado. Y a veces lo que estamos en un nivel social muy bajo, pensamos que únicamente los pobres son los que sufren. Pero aquí no vale la posición económica que tenga, vale lo humano. El humano como tal sufre, no importa qué posición económica tenga, qué apellido tenga, a qué rango social pertenezca. Nada más el hecho de ser un humano, pues sufre. Entonces, viendo las cosas en este punto de vista, pues nos está indicando que la vida se ha convertido en un valle de lágrimas, donde aquí pues se viene a sufrir de una u otra manera, uno más que otro. En conferencias anteriores
había mencionado un tema muy interesante que se llama los valores. Uno nace con ciertos valores internos. Esos valores internos le entrega a él, a esa alma, unas condiciones de vida, unas condiciones externas. Y no me cansaría de repetir o de enfatizar que a medida de que esos valores vayan siendo modificados en cada uno de nosotros, esos acontecimientos externos también son modificados. El hecho de tener vida aquí, el hecho de estar vivo, el hecho de tener unas condiciones, ya sea sociales, económicas, físicas, se debe a esos valores. Y si nosotros también padecemos de muchos problemas, adelante, padecemos de muchas dificultades, también se debe a esos valores. Entonces, la Gnosis y esta conferencia está dirigida sobre todo como para que nosotros y poco a poco ir creando en nosotros unos valores superiores de nuestro ser. A través de ellos podemos darle a la vida un matiz completamente diferente. Hoy vamos a hablar de un punto, un choque o un shock psicológico para toda la humanidad, porque sabemos que no solamente nos escuchan aquí presentes, sino también a través del internet, y ese choque le va a permitir ir creando esos valores internos y de esta manera ir modificando muchos aspectos de nuestra vida. Para eso son estas conferencias, para eso son estas enseñanzas. Esto se convierte para mí en una orden interna. Yo sencillamente lo obedezco a eso que está dentro de mí, que es mi real ser, que en este momento utiliza este vehículo para entregarle a toda la humanidad alguna herramienta que le pueda lograr, que le permita lograr ir desarrollándose como humano, como seres humanos. Hoy vamos a hablar de la clave Sol. Cuando hablamos de la clave Sol, estamos hablando de un tema altamente psicológico. No podemos negar que cuando hablamos del aspecto físico, fisiológico del ser humano, y hablamos de las enfermedades, podemos decir que la entrada de todas enfermedades es de tipo psicológico. Otras son por cuestiones climáticas, otras por efectos cósmicos, alguna por algún accidente, pero podríamos afirmar que el 90% de las enfermedades, la raíz de ella es de tipo psicológica. Cuando los seres humanos aprenden a tener un control psicológico, cuando el ser humano aprende a controlarse a sí mismo, cuando aprende a controlar sus emociones, sus pensamientos, sus instintos, cuando aprende a controlar el centro sexual, podríamos decir que aprende a tener salud.
De nada sirve llevar a alguien a un médico y que le mande una cantidad de pastillas, una cantidad de medicamentos donde psicológicamente todavía seguimos enfermos. Podríamos decir que cada enfermedad proviene de un error psicológico. Por ejemplo, cuando nosotros constantemente cogemos rabia, es un problema psicológico. Tenemos que comprenderlo así. Desafortunadamente no lo hemos comprendido y por esa razón juzgamos a los demás como la persona que tiene culpa de mi rabia, de que yo me enoje. Hoy vamos a comprenderlo y vamos a entregar la clave cómo nosotros podemos modificar e ir eliminando de nosotros esa rabia. Hoy le vamos a entregar el mejor medicamento. El mejor medicamento que puede tener el ser humano para sanar sus enfermedades. ¿Qué produce una rabia? ¿Qué produce una decepción? ¿Qué produce un despecho de esa mujer, de esa pobre mujer que se lamenta porque su marido lo dejó? ¿Qué sufre? ¿Qué reacción provoca eso en su organismo? ¿Qué enfermedades la conduce ese estado psicológico? Entonces, de nada sirve ir a un médico mientras el estado interno continúa igual. Ya es la hora de que nosotros aprendamos a tener un estado interno equilibrado. Y de esta manera podemos evitar no solamente las enfermedades, sino que haya armonía en la interrelación con familiares, vecinos, amigos, patrones, porque todos los conflictos sociales del ser humano están dentro del mismo ser humano. Como no conocemos realmente la raíz de esos conflictos, queremos solucionar las cosas fuera de nosotros. Entonces, todo el medio en que vive la humanidad y que también lo que desean los seres humanos, que es, por ejemplo, vivir bien, todos deseamos estar económicamente bien. ¿Quién quiere pasar necesidades? Nadie. Nadie le gusta pasar necesidades. ¿Quién quiere enfermarse? ¿Quién de los aquí presentes le gusta estar enfermo? ¿Alguno le gusta estar enfermo? Creo que nadie. ¿Usted sabe lo que es un dolor? ¿Sabe lo que es un cáncer? Una fiebre. Cuando uno tiene las cosas, entonces cuando uno le da valor lo que es cuidar la salud, tener salud. Pero a nadie le gusta estar enfermo. A nosotros nos gustaría tener el dinero para pagar los servicios, tener para comprar nuestra ropa, comida, tener para suplir todas las necesidades, no enfermarnos. O sea, todos quieren estar felices, todos queremos ser felices. Y podemos decir, todos tenemos derecho de ser felices. ¿Qué nos impide eso? ¿Quién nos impide esa felicidad? ¿Y quién nos puede aportar esa felicidad? Debido a estos interrogantes, precisamente buscar la felicidad, el mundo está llena de religiones, porque pues se dice que a través de ella podemos alcanzar la felicidad.
Muchas personas entran a la gnosis también buscando esa ansiosa felicidad que duran años en la gnosis y nunca la encontraron. Porque creemos que la felicidad está en leer un libro, en creer lo que diga el conferencista o el pastor, o sencillamente en creer en Dios encontramos la felicidad, pero olvidamos los conflictos internos, olvidamos nuestra forma de ser, olvidamos el comportamiento de cada uno. No luchamos por nuestra felicidad porque sabemos que el que se opone a esa felicidad no es precisamente como nos hacen creer, porque todo argumenta a ese Satanás fuera de él. Siempre lo ven como el enemigo fuera de él. Le asumen toda la responsabilidad al pobre Satanás. Porque no queremos nosotros asumir nuestra propia responsabilidad. En ningún momento queremos asumir que somos nosotros los culpables de que no seamos felices. Y que ese que vemos por fuera está dentro de cada uno de nosotros. Que compartimos con Él, convivimos con Él. Se convierte en nuestros mejores amigos y no queremos desprendernos de Él. De eso que juzgamos y señalamos a otros, constantemente estamos conviviendo con Él, con nuestros propios demonios internos. Mientras el ser humano no sea capaz de desprenderse y de mirar su propia miseria interior, sus propias tinieblas interior, nunca va a mejorar su forma de vida, porque busca fuera de él lo que le falta dentro de él. Dice el maestro Samael que la gente busca riquezas, porque por dentro es un pobre miserable. El ser humano por fuera busca las armas para derrotar a los enemigos, lo que se opone a tal felicidad, pero nunca lucha contra él mismo, contra sus propios enemigos internos. El ser humano siempre quiere buscar fuera de él lo que necesita encontrar dentro de él mismo. Hay que comprender eso, que cada ser humano tiene la capacidad de crear su propio destino y lo puede modificar. Si se resuelve a cambiar, cambia. Y para hacer eso no necesariamente tiene que pertenecer a algún lugar, porque esa parte divina también está dentro de nosotros. Ese ser, ese Dios. Muchos vemos a Dios como alguien que está allá arriba, que mira hacia abajo y ver qué error comete para darle un trancazo, para juzgarlo, para castigarlo. No sabiendo que aquel que aprende a conocerse a sí mismo va a encontrar dentro de él ese Dios. Que por mucho que te esconda, ese Dios está dentro de ti y de él no te puede esconder. Y cada ser humano posee su propio Dios. Y toda la humanidad es un solo Dios. Por esa razón podemos decir que toda la humanidad estamos ligados uno con otros. El dolor de alguien debe ser nuestro propio dolor. La felicidad de alguien debe ser nuestra propia felicidad. Si queremos luchar por otras personas, tenemos que primero luchar por nosotros mismos, alcanzar la liberación, convertirnos en seres iluminados para poder dar luz a la humanidad. Porque de otra manera, el sentido de la vida
es servirle a Dios. Y para servirle a Dios, primero tenemos que limpiar este templo, servirse a sí mismo, liberarse del dolor y servirle a la humanidad, porque en cada ser humano está Dios. Servirle a Dios es respetarse a sí mismo, valorarse. Una persona que coge rabia se está valorando, se está respetando. Una persona llena de odio se valora a Dios. Persona que señala a su vecino está valorando a Dios, sabiendo que ahí en ese vecino también está Dios. Son principios básicos, son principios sencillos que nosotros vamos a empezar para poder ir modificando muchos aspectos de nuestra vida. En estos estudios gnósticos todavía no hemos comprendido la magnitud de estos estudios en sí. Vemos la enseñanza gnóstica como algunos, como un hobby, un deporte, algo trascendental, pero que llama mucho la atención. Se queda únicamente en el aspecto externo, donde desafortunadamente los grupos se debaten unos a otros. El estado interno de cada ser humano hace que los grupos religiosos y cualquiera tengan conflictos unos a otros, porque esos conflictos están adentro de nosotros. Y entonces, ¿en dónde quedó la gnosis? ¿Dónde quedó los principios religiosos? ¿Dónde quedó realmente la auténtica religión? Es que si el ser humano practicara la auténtica religión en sí mismo, entonces todos hablaríamos el mismo lenguaje, porque Dios habla en un solo lenguaje. Y si en cada ser humano se expresara a Dios, entonces nos entendiéramos todas las religiones. He ahí la necesidad de que nosotros debemos de cambiar. Y ese cambio empieza en que nosotros debemos modificar dentro de cada uno muchas cosas que nos sobran. E ir creando en cada uno de nosotros muchas cosas que nos hacen falta. Reflexionemos en este instante qué nos hace falta. Vamos a reflexionar nosotros, lo que nos están viendo por internet, lo que estamos aquí presentes. Seamos sinceros. En este instante, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? ¿En qué más cometemos el error? ¿En qué fallamos? ¿Qué me dice usted de algo que usted considera que debe modificar? ¿Alguno de ustedes? Sentir más amor por la humanidad. ¿Qué otra cosa nos hace falta? O sea, preocuparnos menos por los vecinos. En los vecinos. Claro, porque nosotros siempre estamos señalando, viendo los errores del vecino, de la amiga. O sea, como que debemos dejar esas cosas ahí quietas y procurando más por nosotros mismos. ¿Qué otra cosa usted considera que no hace falta? Comprensión. Comprensión, ¿verdad? ¿Comprender qué? Comprender a los demás, ¿verdad? Nosotros, si nos insulta, insultamos, ¿verdad? Si nos miran maluco, ya pensamos y sentimos por qué nos miran tan feo. Si nos critican, criticamos. Eso es falta de comprensión. Solidaridad, ¿verdad? No somos solidarios con unos con otros. O sea, que vemos a personas pasando necesidades y no tenemos, o sea, no nos movemos a ayudar a esas personas. Fíjense que son muchas cosas lo que nos hacen falta
pero también hay muchas cosas que nos sobran. Demasiadas cosas que nos sobran. ¿De qué a usted le gustaría salir, eliminar dentro de usted? ¿Qué cosas le gustaría eliminar? Dígame una. La ira. La ira, ¿te gustaría eliminar la ira? ¿Qué pasa cuando tú coges rabia? O sea, crea un ambiente tan feo en tu alrededor. No solamente te afecta a ti físicamente, sino que también afecta a los demás. Te gustaría eliminar la ira, ¿verdad? Eso sobra dentro de ti. ¿Qué otra cosa nos gustaría? Una que generalizamos los miedos. El miedo, ¿verdad? El terrible miedo. Claro, no nos deja progresar ni físicamente ni espiritualmente. Son muchas cosas que nos sobran. Bueno, la humanidad está llena de terrible miedo, de ira, de odio, de egoísmo, de celos. Son muchas cosas que debemos eliminar, que nos sobra. Y también hay muchas cosas que debemos de cultivar, como las virtudes, la tolerancia, el respeto, ¿verdad? Sentir alegría por el bien ajeno, la castidad, o sea, tantas cosas que debemos cultivar en nosotros y tantas cosas que debemos despojar de nosotros. Yo me pregunto entonces, ¿será que nosotros en este instante, si hacemos un breve recuento del momento en que nacimos hasta este instante, hemos sido felices? Seamos sinceros. Hablamos en el sentido más completo de la palabra, porque a veces uno confunde la felicidad con momento de alegría y de placer. A veces el hecho de que esté en una fiesta compartiendo con el novio o la novia, con los amigos, los familiares, uno expresa, soy feliz. O de pronto alguno dice, no, la felicidad mía es cuando yo consiga mi esposa, mi esposo, mis hijos. Pero la vida nos dan otra cosa diferente a lo que uno plantea o quiere para nosotros, para uno. La felicidad mía es cuando yo consigo un buen trabajo. Bueno, se consigue el trabajo, pero entonces empieza la riña en el trabajo con los compañeros, el patrón. Entonces, prácticamente como que la felicidad es muy esquiva en nosotros. Todas las religiones y los evangelios dicen que la felicidad del ser humano es cuando cada ser humano tenga a Cristo en su corazón. Y todo el mundo hace folclore con estas palabras, porque tener Cristo en el corazón no es algo muy fácil. Y eso no se da con creer en Dios y con creer en Cristo. O leerse la Biblia de memoria, o leérsela y aprendérsela de memoria, es como podemos tener a Cristo en nuestro corazón. Para que nuestro corazón habita ese Cristo, tenemos que limpiar ese corazón. Tiene que ser un corazón puro, un corazón transparente. Ahora mirémonos si hay pureza en nuestro corazón. Es sencillo, miremos nuestros pensamientos, miremos nuestros deseos, observémoslos, reflexionemos y busquemos algo de pureza en ellos. De nosotros tenemos una imagen equivocada. Pensamos en nosotros mismos lo mejor. Ante lo demás, ponemos una imagen, una foto equivocada, una fachada, pero ¿qué hay detrás de esa imagen? Odio, miedo, egoísmo, celo, envidia, lujuria, una cantidad de podridero que se esconde en cada uno de nosotros. Por esa razón, por mucho que tú creas en Dios, no puede morar Cristo en tu corazón.
El maestro Samael Aún Weor entrega una técnica que se llama la clave sol. Sol representa luz. Luz significa conciencia. O sea que en nosotros debe brillar la conciencia. Y solamente la luz de la conciencia puede disipar la tiniebla interna. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la conciencia? Porque cuando nosotros comprendamos en sí qué es la conciencia, eso nos da la base que me permita entonces el despertar de la conciencia y colocar la conciencia que haga esa labor. Para darle un ejemplo, algo que me sucedió, en la etapa de mi adolescencia, todavía no estaba en estas escuelas mis sobrinos que ya tienen hijos, ya están viejos. Ellos todavía eran niños, claro, en la etapa de mi adolescencia. Y me acuerdo que un sobrino, yo lo estaba regañando y yo no me hacía caso. De pronto él colocó la mano en la varilla de una reja y yo aproveché y cogí con un palo y le pegué las manos. Entonces y él tenía la mano en la reja y prácticamente el golpe no solamente fue a él, sino que lo estrellé la mano contra la reja y el pelado le dolió duro. Mi hermano, el papá del niño, se dio cuenta. Claro, el sobrino salió llorando. Mi hermano se dio cuenta y enseguida se acercó a mí y me dijo, ¿por qué le pega al niño de esa manera? ¿No te das cuenta que él es un niño? Él es inconsciente de lo que hace. Además, le maltrataste las manos, él siente dolor por eso. Esas palabras de mi hermano llegó a mi conciencia. Me dolió. En ese instante sufrí terriblemente por el acto que había cometido. Al ver al niño llorando, al ver lo que yo había creado por un error que había cometido. Desde ese instante me dije a mí mismo, Dios mío, perdóname. No vuelvo jamás a pegarle a un sobrino. Como esa escena impactó a mi conciencia, llegó el momento que reflexioné tanto en mí mismo, que sentí tanto dolor en mí mismo, que eso no se volvió a repetir. Desde entonces jamás le pegué a un sobrino. Entonces yo noto qué diferencia hay cuando nuestros actos se los llevamos a la conciencia. Y qué diferente es cuando nuestros actos se los llevamos a la mente. Es que en este camino espiritual, desafortunadamente, todos esos sermones de espiritualidad, esas éticas de moral, y todos esos sermones que habla de la Biblia y de Dios, se lo llevan a la mente, pero nunca a la conciencia. Cuando el ser humano le permite que su conciencia controle su vida, sus acciones, él cambia. Porque esa parte interna lucha por cambiar, siente remordimiento, siente la necesidad. Cuando se lo lleva a la mente se convierte en sincero equivocado, se convierte en un santurrón que aparenta ante los demás que es un santo,
pero todavía sigue por dentro igual, no ha cambiado. Cuando el maestro Samael habla del despertar de la conciencia, de que la luz de la conciencia penetre en el ser humano, estamos hablando de una herramienta, de un mecanismo que permita que la conciencia sea la que actúe en nosotros. Es la clave sol. Lo que pasa es que la clave sol se da en diferentes niveles de la conciencia. Y Él lo entrega en diferentes niveles para la conciencia. Desafortunadamente, la humanidad no se lo lleva a la conciencia, sino a la mente. Y empieza a repetir como loros la enseñanza del maestro. Pero en los hechos, en la vida práctica, no hay cambio. Sigue siendo la misma persona que entró a la gnosis hace 5, 10, 20 años. Sigue siendo la misma persona que entró a la religión hace 5, 10, 20 años. No ha cambiado. Sencillamente se puso un disfraz de religioso. Se puso un disfraz de discípulo gnóstico. Un disfraz de evangélico. De lo que sea, un disfraz. Pero internamente sigue siendo el mismo. Porque la conciencia no actúa en ellos. Se lo deja al intelecto nada más. Es bueno que reflexionemos sobre este punto de vista porque todos queremos cambiar, todos queremos modificar cosas, pero no queremos o no permitimos que la conciencia haga esta labor. La clave sol consiste en 3 aspectos: sujeto, objeto y lugar. Cuando hablamos de sujeto, a ver, no estamos hablando de este cuerpo físico solamente. El cuerpo físico no es tan físico como uno cree. Pero a pesar que uno puede verlo, palparlo, tiene otras connotaciones. Tiene unos centros de energía que no lo podemos ver, pero que le da vida y movimiento a este cuerpo físico. Para entender un poquito más, cuando hablamos del sujeto, no solamente ser consciente de ese cuerpo físico, sino también de los aspectos internos del cuerpo físico. Su centro de energía, el centro intelectual, el centro motor, el centro emocional, porque la gente vive en el mundo de las emociones. El centro instintivo y el centro sexual. El ser humano vive más en el mundo interno que en el mismo físico. Son esclavas de las emociones, del qué dirán, del chisme, del señalamiento, porque vive en el mundo interno. Vive en un estado psicológico equivocado. El aspecto de sujeto no solamente es físico, sino el aspecto interno, sus procesos internos. Y cuando hablamos de objeto, estamos hablando de las acciones que hace el ser humano, de las actitudes del ser humano, de lo que se está haciendo en el instante. Si eso que se está haciendo interviene la conciencia o no interviene la conciencia. Vea, cuando en sus acciones interviene la conciencia, son acciones edificantes. Cuando en esas acciones no interviene la conciencia, no solamente nos hacemos daño a sí mismos, sino que le hacemos daño a las demás personas. Miremos nuestras acciones. Lo que hacemos, lo que hablamos. Miremos nuestra lengua externa y nuestra lengua interna. Todo eso son acciones del ser humano. Si nuestras acciones son edificantes,
o no son edificantes. Y el lugar, nosotros vivimos en una paralela, en un aspecto físico, pero fuera de este aspecto físico hay otros mundos paralelos que la humanidad desconoce y que es necesario que conozca. Cuando nosotros nos acostamos en nuestro lecho y el cuerpo por instinto se relaja, uno sale del cuerpo y uno fuera de su cuerpo, le llaman uno los sueños, uno hace las mismas cosas que hace en el físico y está convencido que está en el plano físico, aunque esté fuera de él, en el mundo de los sueños. ¿Y qué son los sueños? ¿Cómo son nuestros sueños? Algunos ni siquiera recuerdan sus sueños y dicen, yo no sueño. Es que nada más es el hecho de dormir, es porque está soñando, es porque se desdobla de su cuerpo. Y si ni siquiera somos capaces de acordarnos de nuestros sueños, la cosa está un poco grave. Los sueños es el reflejo de nuestras acciones en este plano físico. Por eso decían los sabios, por tus sueños los conoceré. Porque los sueños es el reflejo de lo que uno hace. ¿Cómo son nuestros sueños? Incoherentes, vagos. Pero también a través del mundo de los sueños podemos hablar con los maestros, con los ángeles, con los dioses. Algunos han soñado con ángeles, con personas que ya fallecieron. Eso es otro aspecto del lugar, que la gente pasa por desapercibido. Pero sencillamente, ¿por qué? Porque en su vida no interpone la conciencia en ese lugar. Estamos aquí, seamos conscientes que estamos en este lugar. De pronto ustedes vieron este lugar, las paredes, están viendo aquí frente un cuerpo físico hablando. ¿Somos conscientes que estamos en este lugar? Y si algún momento dado, en cualquier momento, aparecemos en este lugar nuevamente, ustedes se preguntarán, ¿será que estoy aquí en el físico? ¿O estoy en los mundos de los sueños? Fíjense que los niños, como tienen un poco más de conciencia, ellos sí pueden percibir del lugar no solamente lo físico, sino lo que hay más allá de lo físico. Cuando uno ve, por ejemplo, una planta, ve de la planta el aspecto físico, pero ¿qué hay más allá de eso? Cuando uno ve un ser humano, ve el aspecto físico, la forma, pero ¿qué hay más allá de eso? No podemos ver que hay más allá porque no actúa la conciencia en ese lugar, en ese instante. Ahora, nuestras actitudes de acuerdo a los lugares. Cuando estamos en nuestra casa, nuestro comportamiento es diferente que cuando estamos en la calle. Cuando estamos hablando con el amigo, tenemos un comportamiento diferente que cuando hablamos con la esposa o con el esposo. Cuando estamos en el trabajo, nos portamos diferente que cuando estamos en la casa o en el colegio. O sea, en cada lugar se expresa entre nosotros una cantidad de elementos, de errores. En cada lugar se expresa un comportamiento diferente. ¿Qué hay detrás de cada comportamiento de acuerdo a ese lugar? Yo me acuerdo que cuando iba para el trabajo, tenía que caminar una cuadra a coger el bus. Y cada vez que caminaba por ese lugar, siempre había una casa donde yo cada vez que pasaba por ahí miraba dentro de la casa y seguía.
Al día siguiente que iba otra vez para el trabajo, pasaba por la misma casa y algo me hacía mirar para allá y seguía. Todos los días era una mecánica en ese lugar, en ese sitio. En cualquier momento salí de mi casa, salí de la casa y me dije a mí mismo, de esta escuadra a la otra escuadra me voy a autoobservar, voy a estar pendiente de mí mismo. ¿Qué hago? ¿Cómo son mis actitudes de aquí a la esquina? Y estaba pendiente de mí mismo. Cuando estaba pasando cerca de la casa, me di cuenta que había una fuerza que quería mover la cabeza a mirar para allá. Lo descubrí. Y cuando llegó en la noche empecé a trabajar esa fuerza, descubrir qué era lo que me llevaba a mirar siempre a ese lugar. Relajé mi cuerpo, coloqué la mente quieta y empecé a vivir la película de la casa hasta la esquina y estaba viendo todas mis acciones, estaba meditando sobre todas esas acciones y descubrí que dentro de mí había una fuerza que quería mover el centro motor. Ahí en esa casa había una joven que me llamaba la atención. Entonces descubrí un defecto de lujuria que siempre movía la parte motor para mirar y alimentarse de esas impresiones al ver la casa. Nosotros cuando vemos o cuando estamos en un lugar siempre actuamos de la misma manera. Cuando nos encontramos con los amigos o amigas, hablamos de las mismas cosas. Yo me acuerdo, trabajaba en una empresa, cuando me reunía con mis compañeros, siempre hablaba del pobre patrón. No que ese tipo es un bandido, que ese tipo no da dolor de la gente, siempre hablaba de lo mismo. Con los amigos siempre se habla las mismas cosas en ese lugar. Cuando vas en el bus, tus acciones son diferentes. Entonces está mirando quién se sube en el bus y empieza a criticar todo el que se sube en el bus. Está malugón, está maluco, está barrigón, está flaca. O sea, siempre en ese lugar reaccionamos, actuamos de la misma manera. ¿Hemos reflexionado sobre eso? Y pasa el tiempo y actuamos igual. ¿Cuándo vamos a cambiar? Por eso la clave solo es perfecta. Sujeto, no olvidarse de sí mismo, de su real ser. Objeto, ser consciente de lo que se hace. Y lugar, ser consciente del lugar donde está. Y qué se procede entre nosotros en ese lugar. ¿Cómo podemos permitir que la conciencia en nosotros actúe? A mí me enseñaron, cuando empecé en estos caminos, que uno se preguntaba a sí mismo, ¿quién soy? Y ese quién soy es como una reflexión para mí mismo, en mirar hacia adentro y descubrir dentro de mí qué pienso, qué siento, de todo lo que penetra a través de mi sentido. Cuando voy por la calle y veo una dama, ¿qué pienso de ella? ¿Qué siento? ¿Qué reacción provoca eso dentro de mí? Para empezar a descubrirme a mí mismo. Cuando alguien me insulta, de ese insulto que entra por mis oídos, ¿qué reacción provoca eso dentro de mí? Cuando de pronto siento un aroma de alguna colonia o cualquier aroma, eso que penetra por mi nariz, ¿qué reacción provoca eso dentro de mí? ¿Qué pienso, qué siento de eso que olfateo? Y empieza uno a descubrirse
esos procesos psicológicos. Luego, cuando se descubre eso, esos pensamientos, cuando se descubren esos deseos, eso que quiere mover la máquina, lo quiere llevar a la cantina, lo quiere llevar a hablar o reclamar algo, entonces apela a una fuerza superior que está en cada uno de nosotros, que se llama nuestra Madre Celestial, nuestra Madre Divina. Apelamos a esa fuerza y le pedimos: Madre, elimíname este pensamiento, este sentimiento, este deseo. Pero llegó un momento en que yo hacía la práctica y me daba unos resultados excelentes. Pero se volvió posteriormente mecánico. Porque entonces cada rato me preguntaba y descubría algo y le pedía a la madre que me eliminara tal o cual defecto, cual o tal deseo, pero sin embargo el deseo continuaba en mí. Y los pensamientos continuaban en mí. Entonces me dije: ¿dónde no veo los resultados ahora? Por ejemplo, una vez miré a una muchacha y de pronto había una necesidad de seguir mirando, Y le pedí a la madre: elimíname. Y nada, había el deseo de seguir mirando. Era una lucha interna conmigo. Pero no sentía que la súplica a la madre hacía efecto. Entonces me tocó acudir a otros recursos, aún superior. Buscarle la razón de las cosas. Por ejemplo, si veo a una dama, ¿qué me llama la atención de esa dama? El maestro habla de hacerle la disección al ego. ¿Qué es lo que me gusta de esa dama? El cabello. Comprender, hacer una comprensión de tal manera que es el cabello. Bueno, y una vez vi una señora calva. Le hicieron la quinoterapia y se le cayó todo el cabello, calvita. Entonces, ¿qué atracción tiene el cabello? Como lo puede tener, como no, esa confrontación lógica para el ego lo bloquea, lo desarma. Por ejemplo, veo una dama. ¿Qué le gusta de la dama? Bueno, de pronto, las piernas. ¿Qué son las piernas? Si nosotros notamos a un ser humano que una estructura ósea, unos músculos, unos tendones, y que eso con el tiempo a la final se desintegra. Una vez viendo por la televisión, allá en La Guajira, que sacaban a los cadáveres y mostraron el cadáver ya disecado, y yo dije: esa es la realidad del humano. Y yo confronto eso cuando veo las piernas de una mujer, el físico de una mujer que me gusta, lo confronto. Mire, esa es la realidad. ¿Qué sentido tiene eso? Y el ego queda desarmado. La ira. ¿Por qué cogemos rabia? ¿Cuál es la razón de mi rabia? ¿Queremos eliminar la ira? Eso no solamente se elimina cuando digo: Dios mío, perdona mi pecado. No. Tiene que hacer una confrontación. Tiene que comprender los diferentes niveles. Tener una razón interna por la cual debe eliminar esa ira. Tener una necesidad, un arrepentimiento sincero por las cuales tengo que sacar de mí esa ira, eliminar esa ira. Tenemos que comprender profundamente. Solamente a través de una comprensión y una disección, comprender por qué tengo que eliminarlo, entonces sí puedo apelar a la madre para que me elimine ese defecto de la ira. Pero si pedimos únicamente
Elimíname la ira. Sigue la ira. Porque ella tiene muchos matices. Muchas iras se dan por orgullo. Muchas iras se dan por odio. Otras iras se dan por celos. Cuando nosotros le decimos al niño tal cosa y ellos no hacen caso, nos da rabia. ¿Qué hay detrás de esa rabia? ¿No será un orgullo? Porque no lo obedecen. Y no es pegándole al niño o a las personas o juzgándolas, como podemos decir, tú eres culpable de mi rabia, sino mirando cuáles son los procesos internos. Hacerle la separación, comprendiendo cada uno de ellos. Arrepentirnos de ellos. Comprender el daño que nos hace cada elemento. Entonces sí podemos apelar a la Madre Divina que elimine ese efecto. Si eso nosotros lo hacemos durante el día, en la marcha, por eso se da la práctica que dice el maestro Raulú, muerte en marcha. Eso no solamente decir, Madre, elimíname esto, no. Hay que hacer una comprensión. Y para eso se requiere de tener paciencia. Pero es que yo antes constantemente me preguntaba, y cada rato decía, elimíname esto, y elimíname esto, y elimíname esto. Igual no eliminaba nada, como que de rapidez no. Eso se elimina si uno hace una comprensión muy detallada sobre lo que uno quiere desintegrar. De pronto escucho una frase del maestro que dice, cuando él habla del batallar del pensamiento y el razonamiento del ser humano. En nosotros, en la mente existe una batalla incesante. Y que detrás de cada pensamiento hay un defecto, un ego, que piensa por nosotros. Cuando ese trabajo de quién soy se hace a nivel de pensamiento, no tiene ningún resultado. Precisamente llega un punto en que ese quién soy ni siquiera hay necesidad de hacerse la pregunta, sino sencillamente, automáticamente, instintivamente, ya uno, la conciencia, autorreflexiona sin necesidad de hacerse la pregunta. En ausencia del pensamiento. En la ausencia de la mente actúa la conciencia. Y ella se hace cargo de la vida del ser humano. Fíjese que la herramienta para que la humanidad cambie, ojalá que esta es herramienta, aquel que interponga la conciencia en este instante, le haga un shock interno y logre transformar su vida. Cuando la conciencia actúa en el diario vivir de instante en instante, cuando el ser humano no se olvida de sí mismo, de su real ser, eso se refleja en los mundos superiores y se despierta en el astral sin necesidad de hacer práctica y puede hablar con su maestro interno, con los ángeles, y puede encontrar respuesta a esas inquietudes. Es que la gnosis es para vivirla, no para creerla, ni para emitir conceptos, ni para criticar grupos, ni para juzgar a nadie. La gnosis es para vivirla, para hacer la carne en nosotros. Comprendamos eso. Aquello que se pone a criticar, a juzgar, ha dejado la gnosis a un lado. No han comprendido realmente el sentido de estas enseñanzas. En resumen, podemos decir que la enseñanza gnóstica está dirigida para que el ser humano le sirva a su real ser, le sirva a su Dios interno. Y ese Dios en cada uno de nosotros no juzga, no señala. Ese Dios ama. Ese Dios quiere que el ser humano trabaje para que le sirvamos a Él.
Nosotros debemos servirle a nuestro real ser. Trabajar para que nuestro ser actúe en nosotros. Para que tus palabras sean del ser, sean edificantes. Para que tus actos sean de tu real ser. Sean actos que le dan a la persona la motivación de cambiar. Tu verbo es sagrado, tu acto es sagrado. Donde tú vas, muestra la gnosis por tus acciones. No porque diga que eres gnóstico, sino por tus acciones. Hay cosas que no hay necesidad de explicarlas ni expresarlas. Sencillamente las acciones habla que tu ser se expresa a través de ti. A eso va la gnosis. Desafortunadamente, la gente le ha aportado la gnosis a la mente y se convirtió en una religión más. Donde todo el mundo cree, sigue a otro y se cree bueno, se cree con derecho de señalar, de juzgar, y así se ha quedado la mayoría de grupos religiosos. Yo me acuerdo, y que ya todo el mundo sabe la parábola de Jesús con la prostituta, donde las multitudes la persiguen para apedrarla y se la llevan delante de Jesús para ver qué dice. Y todo el mundo la quiere levantar piedra. El Maestro Jesús haciendo raya en el suelo, pues no identificándose con los sucesos. Hay un momento que levanta la cabeza y ve todo el mundo que quiere tirar la piedra, y él impacta la conciencia de las multitudes, porque cuando habla el Cristo impacta la conciencia. Y le dice que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces la conciencia mira hacia adentro. ¿Quién es libre? Todo el mundo suelta la piedra. Cuando la mujer queda sola ante el Maestro Jesús, mujer, ¿quién te ha juzgado? Nadie, Maestro. Eso hace la conciencia. La conciencia no juzga, no señala, no amenaza. Nadie tiene autoridad para señalar a nadie, porque todos estamos llenos de errores. Pero cuando el conocimiento no lo toma la conciencia, lo toma la mente, esta dirigida por el ego sí juzga y señala. Se pone la túnica de la santidad. Y así se han quedado todos los grupos. En estos tiempos de crisis es necesario que la gente reflexione sobre estas cosas. Porque la humanidad necesita a misioneros. La humanidad necesita gente de conciencia despierta para que lleve la luz. Tienen que tener piedad por los seres humanos. Por lo tanto, tenemos que trabajarle a nuestro real ser. Tenemos que despertar conciencia. Y dejémonos de esa riña. Dejémonos ya de eso. Dejen a ellos que se maten. Trabajemos nosotros para servirle a nuestro real ser. Y la única manera de servirle a nuestro real ser es despertando la conciencia. La mejor forma de despertar conciencia es eliminando a todos aquellos elementos que tienen atrapada nuestra conciencia. Usted sabe, cuando usted coge rabia
ese poquito de rabia tiene atrapada un gran porcentaje de su conciencia. Si usted eliminara en ese momento esa rabia, usted dejara libre ese porcentaje de conciencia. Un pensamiento, por insignificante que sea, tiene atrapada un gran porcentaje de conciencia. Si usted estuviera más pendiente de sus pensamientos, reflexionara sobre ello, lo comprendiera y eliminara, liberaría ese porcentaje de la conciencia. Entonces, hermanos, es bueno que reflexionemos. Vamos a luchar por el despertar de la conciencia. Esta conferencia va dirigida para motivar en lo más profundo de su conciencia. Y de esta manera, coger la antorcha del verbo y alumbrar a la humanidad que sufre. Tenemos que crear esa luz dentro de nosotros, que esa luz resplandezca y nos convertimos en un faro que irradie luz a la humanidad que sufre. Hasta aquí mis palabras. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla relacionada con el tema. Cualquier inquietud que tengan, pueden hacerla. Los que nos están viendo por internet, se puede inscribir por Justin y pueden digitar la pregunta. Acá tenemos un monitor que la lee y nos puede formular la pregunta y directamente le respondemos. ¿Qué inquietud tiene, caballero? Sobre lo que dice allí Maya, igual ilusiones sobre los mayas o... Bueno, a ver, cuando hablamos de Maya, ilusión, no estamos hablando de aquella raza, sino que nosotros tenemos en nuestros ojos algo que nos tapa y no nos permite ver la realidad. O sea, como no vemos la realidad, estamos viendo de la vida una ilusión. Los antiguos, la Maya significaba ilusión. O sea, la vida del ser humano es una ilusión. La misma vida nos provoca, nos da una serie de elementos y nos quita esos elementos. Nosotros creemos que es una realidad lo que tenemos, no, es una ilusión. Porque a la final, en cualquier momento, no lo tenemos. La señora que sufría porque lo dejó el marido, en el momento que se casó con ella, para ella es una realidad, pero es una ilusión. Lo tenía, ahora no lo tiene. Pero como vemos la vida, esa ilusión como una realidad, sufrimos por ella. Porque nos apegamos a esa ilusión y por eso sufrimos. ¿Y quién se apega a eso? El ego del apego, del amor propio, del falso sentimiento. Todas esas cosas que creamos por dentro nos hace sufrir. ¿Qué otra inquietud tienes? ¿Qué es mente y qué es conciencia? Bueno, una pregunta muy interesante. La mente, viéndolo ya en el punto de vista esotérico, es un cuerpo diferente al cuerpo físico. Tenemos un cuerpo físico, un cuerpo astral, un cuerpo mental y también tenemos un cuerpo vital. La mente es una serie de energía y que tiene como elemento receptor o de manifestación el cerebro. Pero esa mente en nosotros está fraccionada. Cada yo tiene una partícula de esa mente. O sea, la mente se procesa a nosotros a través de nuestros pensamientos. O sea, que cada pensamiento se manifiesta un yo, un ego. Es difícil encontrar, por muy noble que sean los pensamientos, ahí se esconde el delito, porque ahí se esconde el yo, el Satán. La conciencia está por encima de todo eso.
La conciencia se manifiesta en ausencia del yo. Entre otras palabras, en ausencia de la mente. Por eso dice el maestro Samael, la mejor manera de pensar es no pensar. En ausencia del pensamiento actúa la conciencia, actúa la luz. Pero cuando la conciencia actúa y elimina sus egos, la mente queda libre. Entonces esa mente queda dirigida por la conciencia, que es diferente. Por lo pronto, están separadas. Hay que liberar la mente para que la conciencia actúe a través de ella. Entonces ya los pensamientos van a ser sublimes. Va a haber una mente superior que nos permite de los mundos superiores traer a la humanidad, a través de nuestra mente, un mensaje divino. Son los que hacen los grandes sabios. ¿Qué otra inquietud tienes? Profesor Tomás, ¿me puede explicar qué significa fascinación? Bueno, cuando el Señor me pregunta de la ilusión, pues podemos decir que hace parte de la misma fascinación. Es un proceso de las tinieblas internas de nuestro propio yoes. Por ejemplo, nosotros vamos por la calle y de pronto vemos un carro último modelo. Esa impresión nos fascina. Nos queda fascinado que enseguida quedamos como idiotizados. Una mirada fija. Y detrás de esa mirada fija hay una cantidad de pensamientos y unos deseos. O sea que detrás de la fascinación, ¿qué viene? Detrás de la fascinación viene el ego y empieza lo que se llama el sueño de la conciencia. Empieza a soñar y dice, no, pero yo cuando tenga ese carrito igual. Me imagino yo con ese carrito monto a la novia al lado y voy con mi carrito, prendo el aire acondicionado, le pongo una música bien chévere y voy. ¿Pero por qué? Porque vio una impresión, entró por la vista y se fascinó. Y enseguida entró el sueño de la conciencia. Es que si nosotros estuviéramos pendientes de lo que penetra por nuestro sentido, si colocamos la conciencia ante esas cosas que penetran por nuestro sentido, se pierde la fascinación. Vemos la realidad de las cosas. Vemos las cosas más allá de lo que la fascinación nos puede mostrar. Vemos la cruda realidad. Que nosotros vemos las cosas con nuestra propia fascinación, nuestros propios sueños, nuestra propia ilusión. No queremos ver las cosas más allá, porque en nosotros no actúa la conciencia. ¿Qué otra pregunta tiene? ¿Cómo sabemos cuando verdaderamente la conciencia recibe X enseñanza? Bueno, cuando la conciencia actúa, no necesita saber cómo actúa, porque ella actúa. Como preguntarle a un niño, cuando tú regañas al niño, ¿será que el niño piensa? ¿El niño reacciona? Solamente el niño sabe. Cuando en ti actúa la conciencia, solamente la conciencia sabe. ¿Me hago entender? Cuando actúa la mente, quiere saber. Pero cuando actúa la conciencia, independiente de la mente, ella actúa y eso es todo. Las acciones del ser humano determinan en sus acciones, en sus palabras, en sus gestos, determina si realmente es la conciencia o es el ego. Hay cosas que la mente no puede determinar, porque es más allá, está más allá de la mente y se llama conciencia. De hecho está que la conciencia está por encima de la mente. ¿Qué otra inquietud tienes? Profesor, ¿y cómo sabemos cuando es el ego? No, es sencillo, hermano. Mire la actitud suya. Y ahí sabe que es el ego. Mire cuando alguien le dice a usted algo que piensa, que siente.
La conciencia no reacciona, es lo que es. El que reacciona es el ego. Es a través del pensamiento, lo que piensa, lo que siente. Es que hay muchas entidades entre nosotros. Es que fíjese que la vida es tan sabrosa, es tan buena, porque la vida se convierte en un medio para uno descubrir el ego. El momento más difícil de la vida son los momentos más agradables para la conciencia, porque en ese momento el ego aflora espontáneamente. Si alguien te dice, hombre, usted es una persona muy inteligente, oye, y te queda bien el aretico que te pusiste, y te ves hermosa. ¿Se ha puesto a reflexionar qué siente de eso? Claro, allá aflora enseguida. Eso no necesita tanto esfuerzo para aflorar el orgullo, la vanidad. Se cree grande, se sonríe. ¿Me explico? No necesita tanto esfuerzo para que aflore el ego. ¿Ya? Cuando alguien le dice, hombre, usted es tronco de ladrón, cipote de ladrón. Claro, él aflora sin tanto esfuerzo. Enseguida en la cara la pone la arruga, los ojos se le pone redondo, se le ponen los cachetes rojos de la rabia. No tiene que hacer tanto esfuerzo para que aflore el ego. O sea que nuestros familiares, amigos y vecinos son nuestros entrenadores. Nos hacen el favor de hacer que nuestro ego aflore, y de esa manera lo podemos descubrir si nos autoobservamos, si colocamos la conciencia que actúe. Ya descubierto el ego, le hacemos la disección, lo dividimos y lo vamos desintegrando de nuestra psique. Por eso la vida es maravillosa. En vez de ponernos a señalar a los demás, más bien miremos a nosotros mismos. ¿Qué otra pregunta tiene? Bueno, creo que no hay más preguntas. Primero que todo, le doy gracias a mi real ser por permitirme estar aquí, hablar con ustedes y estar aquí, hablar con ustedes por internet. Ante todo, a mi real ser. Le doy la gracia al ser de cada uno de ustedes por traerlo aquí y por colocarlo frente al internet para escuchar esta conferencia. Se nota que ese ser tiene fuerza en ustedes, maneja todavía la máquina. Le doy gracias a los hermanos mayores, a los ángeles, a los maestros, por la protección que nos dieron, y a todos que Dios me lo bendiga. Entonces, al final, pues, para todo, paz inverencial.